Hola, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias por su participación en el PRF. Este indudablemente es una plataforma muy importante. Espero que todos la aprovechemos, que hagamos muy buenos contactos y agradezco a ustedes por estar hoy aquí acompañándome en la charla Valor Agregado Generado en el Beneficio Seco del Café. Entonces, es importante entender, me he dado cuenta que en general en más o menos 10, 11 departamentos donde he tenido que hacer procesos de café en Colombia, en general el caficultor entrega el producto en la cooperativa, en la trilladora, pero no tiene el conocimiento de qué hay después de, ¿sí? No tiene el conocimiento de qué hacen con su materia prima. Entonces es importante que nosotros vayamos en esa evolución. Lo escuchábamos ahorita de Jason, una charla muy interesante, donde también nos tocaba un tema en algún momento parecido. Importante que nosotros como caficultores entendamos ese proceso, cómo mejorarlo. Entonces tenemos que entender que el proceso de beneficio seco pues, tiene un punto de partida, que es cuando nuestro café pergamino llega a una humedad óptima, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos dicen que la humedad y la media ideal es el 11%, pero ¿por qué el 11%? Porque esos datos, pues simplemente, bueno, aquí les traigo para que lo tengan en cuenta, los entes que nos regulan estos procesos de calidad. Entonces, la OIC en la resolución 102, ahí podemos ver los procesos de certificación de origen, donde me indica que se debe mantener un rango de humedad entre 8% y 12.5% por la normativa que ellos manejan, que nuestra institucionalidad colombiana, sí, en la Federación de Cafeteros, vemos que en la resolución del 2016, donde empezamos a hacer todos los procesos de café de producto de Colombia, nos cambió ese porcentaje entre 8% y 12.5%. ¿Sí? Entonces, teniendo como base que nosotros ya tenemos un pergamino en humedad ideal, ¿sí? ¿Qué ocurre después de eso? Entonces, aquí les traigo un pantallazo de un corte de trilla, ¿sí? Ya vamos a entender por qué les traje esto. Tenemos que entender que la humedad pues es parte fundamental en el proceso, que si tengo una materia prima con una humedad alta, muy probablemente en el proceso de trillado, pues el grano se me va a aplastar, me va a generar un defecto de grano aplastado. Si pasa todo lo contrario, que el pergamino tenga una humedad muy baja, pues se me va a partir, ¿sí? Entonces, por eso siempre nos hablan de una humedad ideal media. Ahora con las variables que tenemos, de algunos procesos diferenciados, de los naturales, de los honis, pues eso igual nos va a cambiar. Entonces, tenemos que entender y conocer nuestra materia prima. Pero entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis en este momento con respecto a la humedad? La humedad se mide por una normatividad ISO, ¿sí? La 6673, que me indica que el porcentaje de humedad aplica al 1% sobre el peso del café. Entonces, creo que fue en el 2019, una vez estábamos haciendo un asesoramiento, un proceso de un caficultor que hizo una exportación de un contenedor, ¿sí? Y vemos que en el corte de trilla, en el informe pretrilla, como nos decía en la charla anterior Jason, en el informe pretrilla nosotros tenemos la información que esperamos en kilos del resultado del proceso. Entonces, en ese informe pretrilla nos indicaba que nos iban a resultar 19.577 kilos. Recuerdo que nos salieron esos 19.303 kilos con 274 kilos de diferencia y el dueño del café, pero se caía la cabeza. Pero, ¿qué pasó con el café? Hubo un mal análisis, hubo un mal proceso, hubo un mal análisis previo. Entonces, resulta que ellos habían cometido un error en logística. Y ese café, en esa ocasión, eso fue como en julio, agosto, estuvo guardado en la bodega después del trillado, más o menos como mes y medio, como un mes y un mes larguito. ¿Qué pasó? Que en el momento que hicimos la exportación, el café tuvo una humedad de 10.30% y había ingresado en pergamino con humedad del 12.20%. Entonces, claro, perdimos 1.40, que si sacamos el porcentaje, mira, en la parte de abajo les puse la fórmula, porcentaje de humedad,
de humedad inicial menos el porcentaje de humedad final me da el porcentaje de pérdida, ¿sí? A los kilos totales les multiplico ese porcentaje y ya, ahí me da cuántos kilos perdí en el ejemplo de ese corte de trilla. ¿Qué pasó ahí? Pues perdimos 274 kilos por un error en logística, en tiempo, creo que fue un tema de sacos que no llegaron a tiempo, fue una demora terrible. ¿Y cuánto es 274 kilos al precio de hoy como está un UGQ, por ejemplo? No sé, multipliquemos, damos cuentas cuánto se perdió en ese momento. Entonces miremos lo importante de conocer el proceso, ¿sí? De llevar una buena trazabilidad en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros tenemos el café pergamino, iniciamos el proceso de trilla y lo más importante es que debemos hacer un análisis pretrilla. ¿Sí? En el análisis pretrilla pues sacamos el factor de rendimiento. Yo siempre sugiero que entendamos, que saquemos el porcentaje de granos de primer grupo, de segundo grupo, que tengamos la información del ripio, que tengamos la información de los porcentajes de mallas, súper importante esa parte. ¿Sí? Entonces, con esta información nosotros tenemos un resultado previo, una información con la cual podemos trabajar. Bueno, entonces, la planeación sin control no tiene sentido y el control sin planeación es una actividad imposible de hacer. ¿Sí? Importante en todos los procesos para darle un valor agregado, tener una buena trazabilidad, saber a qué nos vamos a enfrentar, conocer los procesos, ¿sí? Saber a dónde vamos a llegar, planear, controlar, hacer un seguimiento, importantísimo eso, ¿sí? Presupuestar, cumplir fechas. Me causa mucha curiosidad, me acuerdo una vez me encontré un caficultor y me salió muy contento de una compra y me decía, uy, qué chévere, mi café estuvo bonificado, un factor 88 puntos, bueno, factor 88. Entonces yo le decía, felicitaciones. Y con respecto a su informe interno, ¿le fue bien? ¿Fue correcto? ¿Estuvieron parejos? ¿Hubo un par con la información? Entonces me decía, no, yo no sé, yo nunca le hago un informe de pretrilla, yo no saco el factor de rendimiento antes de venderlo. Entonces yo le dije, entonces, usted está contento porque le dio un factor 88, pero no sabe si su café era un factor 85, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hacemos un control, ¿sí? No hacemos un proceso en nuestra empresa cafetera también acorde al proceso a lo que llevamos nuestro café. Entonces, el café inicia en la planta. Lo primero, por normatividad de las buenas prácticas, en la legislación colombiana está, una empresa debe tener equipos de limpieza, súper importante, pues aquí les traje una foto de una máquina despedregadora. Me acuerdo, eso fue hace poco, hace como 2 meses, estaba con unos caficultores en una planta de trilla y siempre hay una persona curiosa. Entonces una señora me decía, una caficultora, ve, mira, ¿por qué aquí veo que hay muchas monedas? ¿Por qué hay monedas acá en el equipo de limpieza? Yo le decía, ¿por qué ustedes, señoritos, jóvenes caficultores que estábamos ahí, no realizan las buenas prácticas de manufactura en su finca? Entonces, en la legislación colombiana me indica las buenas prácticas de manufactura, la resolución 2674 del 2013, el artículo 14, el punto 2, me indica que una persona que manipula alimentos se sugiere que no debe utilizar bolsillos por encima de la cintura, sí, básico. Entonces, claro, usted en la finca se agacha cuando está empacando el café, se le cae el anillo. Le preguntamos al operador, dijo, no, aquí he encontrado anillos, relojes, hasta un revólver. Una vez cayó ahí, ¿sí? Hasta un revólver él tenía en la casa de que había caído en una máquina despedregadora. Entonces, ¿qué pasa? Las buenas prácticas de manufactura que no implementamos en nuestras empresas cafeteras, en la finca. Entonces, después el pergamino pasa a proceso de trilla, tenemos acá una mesa de simétricas en donde se hace una separación por densidad del grano, tenemos una imagen de una catadora, donde se hace una selección de grano por peso y selección por color de la electrónica, ¿sí? Donde ya hay máquinas más sofisticadas que seleccionan el grano por color, lo que decía ahorita Jason, ¿sí? Entonces, importante entender de que todos estos procesos le dan un valor agregado al café en el proceso del beneficio seco o la selección manual, ¿sí? Aquí vemos unas niñas escogiendo café. Con respecto a las buenas prácticas, viéndolas en este momento que estoy viendo esta foto acá,
Recuerdo por allá en el año 1999, no sé, tal vez algunos de ustedes no hayan nacido, yo trabajaba en una planta donde habían 2 turnos de 150 señoras, que eran las que hacían la selección manual. Recuerdo mucho que nosotros en la planta pues no utilizaban, en esa época menos, los procesos de buenas prácticas de manufactura, las señoras no usaban el tapabocas ni gorro. Una señora estornudó y pum, se le cayó la caja de dientes, cayó al equipo, a la tolva 21 toneladas a granel. Nunca encontramos la caja de dientes. En esa época los contenedores a granel hacíamos el montaje directamente en origen, o sea, no es como ahora que la federación hace el proceso en el puerto. En esa época lo hacíamos directamente en la trilladora y me acuerdo que le hicimos trazabilidad de ese café y llegó al Japón los dientes de la señora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, no las buenas prácticas de manufactura. Creo que en la legislación, si no estoy mal, tapabocas, en la normatividad colombiana para manipulación de alimentos es el punto 4 del artículo 14. Entonces, importantísimo entender que nosotros manejamos un alimento y que las buenas prácticas de manufactura son fundamentales desde el origen, ¿sí? Para conservar la inocuidad. Me gustó mucho lo que decía Jason ahorita con respecto a este tema. La inocuidad del café es fundamental. Nosotros en nuestros beneficios tenerlos siempre limpios, con asepsia, súper importante. Entender de que el orden, la organización nos mejora nuestro proceso, ¿sí? Una vez hablaba con un mecánico en un taller y él tenía el overol sucio, manchado y la herramienta regada. Yo le dije, hey, ¿por qué no utilizas un overol blanco? Y él me decía, hey, pero ¿cómo voy a utilizar un overol blanco? Ni que fuera un médico. Yo le dije, pero pues ¿por qué no va a la onda y allá utilizan overol blanco? Y él se quedó pensando, ¿verdad? Allá, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Siendo ordenados, limpios, ¿sí? Utilizando los protocolos de las 5 S, ¿sí? Llevando una buena trazabilidad. Entonces sí se puede. Si un mecánico como los de la onda pueden trabajar con overol blanco, nosotros en nuestra empresa cafetera también, ¿sí? Importante las buenas prácticas de manufactura para garantizar la inocuidad. Recuerden, nunca olvidemos que estamos trabajando con un alimento. Entonces, otro proceso que es muy importante en el valor agregado del beneficio seco es la granulometría. Importante entender que hay unos procesos en el tamizaje que se hace del grano para separar el tamaño. Entonces me indica que tenemos cafés que están se me fue. ¿Me ayudas ahí, me haces el fa? Que tenemos cafés que están por encima de malla 18, entonces se conoce como un café premium. Entonces tenemos un café premium por encima de malla 18, con una tolerancia del 5% por debajo. La norma me indica que siempre tenemos esa tolerancia del 5%. Una vez estaba con unos clientes internacionales y estábamos haciendo un proceso en Supremo y me decían, ay, pero mira, yo aquí en la muestra veo un grano muy pequeño. Yo le decía, sí, claro, ahí está ese grano ahí. No, pero entonces esto no es un Supremo, usted me está robando. Y dije, no, un momento, vamos a sacar una muestra al lote, chusémoslo y hagámosle un análisis. ¿Sí? Efectivamente, en el análisis nos dio el resultado que tenía 1.2% por debajo de la malla 17. ¿Sí? O sea, estamos cumpliendo la norma. Yo le decía, tiene que entender que hay un proceso mecánico en el que se hace esa separación y no va a haber el granito enérgico que saltó por encima de todos y cayó. Entonces, por normativa, la misma normatividad nos indica, la normativa con la que se rige este proceso del café verde, las normativas de café verde New York, ¿sí? Haciendo la traducción. Entonces, una vez me llamó un caficultor, ay, que un cliente, creo que era en Alemania, me está pidiendo un café extra, ¿de qué me está hablando? Entonces, claro, le está pidiendo un café que es por encima de malla 16, ¿sí? Como vimos ahorita la muestra del conferencista Jason, ahí mostraba un geisha natural, decía EP5. EP5 pues es un café Europa o EP, ¿sí? EP5 pues significa que tiene 5% por debajo como está en la norma, pero a veces también he visto muchos EP que los llaman EP10, les dan una tolerancia un poquito mayor, ¿sí? Eso depende también el proceso, el origen y la variedad con la que estén comercializando. Y pues tenemos el UGQ, sí, que tiene todas las mallas, el café más usual, 95%,
con también una tolerancia del 5%. Entonces, con base en tener nosotros esta información, nos ayuda a llevar un buen proceso, ¿sí? A saber, con el informe de pretrilla, nosotros al haber hecho un informe de las mallas, de saber qué porcentaje tiene de mallas, asimismo sé con qué porcentajes puedo jugar en el proceso de entregarle eso a mi cliente. Entonces, una vez, me acuerdo, hace como unos 3 años, una empresa de Rusia, me escribieron que les necesitaban urgente un contenedor de Supremo, que les cotizara el contenedor de Supremo, yo les hice la cotización, precio de FOB, bueno, puesto allá en Rusia, y en la cotización decía 2 contenedores de UGQ, entonces el cliente me llamó, pero yo le pedí solo lana de Supremo, yo le dije, lo que pasa es que yo no puedo venderle solo el Supremo, ¿sí? Porque entonces la logística de mi empresa no me da para, ¿yo qué hago con las mallas inferiores? ¿Sí? Si yo le vendo un Supremo, tengo que venderle los 2 contenedores de UGQ, porque como vimos en el porcentaje del 56% en ese ejemplo de la materia prima, me da perfectamente para sacar el contenedor de Supremo y me da para darle 2 contenedores de UGQ. Entonces él me decía, no, así no me sirve, yo necesito solo el de Supremo. Yo le dije, bueno, realmente mi compañía, la que estaba en ese momento asesorando, no nos da la posibilidad de solventarle a usted la venta. Ya tiene que ir a una empresa de pronto más robusta, más grande, que ellos sí le puedan vender exclusivamente el de Supremo. Yo no puedo. Yo sugiero siempre sí que entendamos esos protocolos, ¿no? A nivel pequeño, también entender de que yo tuesto mi café, tengo mi marca de café, saco los granos sobre malla 17 en grano, los demás molidos, y me han preguntado en ocasiones, hey, pero tengo un barista que me está pidiendo que le venda solo el Supremo. Entonces yo digo, no, pues si usted está en la capacidad de hacerlo, hágalo, pero tenga en cuenta que usted tiene otros clientes que también le van a pedir café en grano. Entonces dígale a la persona, entiéndale bajo este principio de que también tiene que comprarle el café por debajo de las mallas, ¿sí? Entender que eso se ve a gran escala y también a nivel pequeño. Bueno, entonces, recordemos las buenas prácticas de manufactura fundamentales, ¿sí? Entender de que nosotros en Colombia estamos descuidando mucho el proceso. Veamos ahorita, me gustó la imagen que también nos mostró Jason anteriormente del proceso del beneficio, y que en los procesos de las buenas prácticas de manufactura en Colombia, pues hay una legislación que nos indica que debemos seguir, ¿sí? Y que el resultado es una inocuidad ideal, ¿sí? Tener un alimento inocuo. Entonces, bueno, tenía el tiempo limitado, lo había programado para que fuera exacto, me dijeron que eran 25 minutos y muchas gracias.